Santo, que nos ayudes a poder entender los diferentes aspectos que vamos a estudiar en esta noche. Siempre, Señor, hablando de los dones de poder. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a poder entender de una manera especial esta enseñanza y que podamos guardarla en nuestros corazones, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces seguimos con la misma tónica del miércoles pasado, ¿verdad? Vamos a estar estudiando todavía. Yo he considerado que hay que hablar un poco más, ¿verdad?, de los dones de poder. ¿Se recuerda? Hemos dividido en diferentes categorías los dones del Espíritu Santo y hoy comenzamos el miércoles pasado lo que son los dones de poder. Recordemos: fe, sanidad y milagros, que los tres van juntos, ¿verdad? Por ejemplo, un milagro puede ser la sanidad de un paralítico, ¿verdad? Entonces ahí se habla de dos tipos de dones, dos diferentes dones, ¿verdad? Pero para que ese paralítico sea sanado necesita el don de fe. De esa manera pues vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, el miércoles pasado ya comenzamos el estudio de este tipo de don, que son dones que todos necesitamos, hermanos. La iglesia de Jesucristo necesita diferentes hermanos con diferentes dones. El otro día hablaba con una hermana yo con relación a los dones, por ejemplo, de Jesús, ¿verdad? Donde se menciona apóstoles, profetas, evangelistas. No todos pueden ser maestros, no todos pueden ser evangelistas, pero algunas personas son profetas y pastores. La pastora estudia con una profeta que es pastora de una iglesia, y esa pastora tiene el don profético, tiene los dos, ¿verdad? Yo soy pastor de la iglesia, pero yo siento que soy más inclinado con el don de maestro. Así que usted no se preocupe si usted no le dan ganas mucho de enseñar, pero le dan ganas de profetizar, ¿verdad? A lo mejor usted va a desarrollar más ese don. Así es que mi hermana Vero, yo la veo con ese don de maestro, ¿verdad? Ella está enseñando, ahí tiene un grupo de personas y yo sé que están contentas en el estudio. Entonces, ella tiene ese don más otros dones. Por ejemplo, tiene allí en la alabanza, pues la líder de alabanza, y ella desarrolla esos dones. Así que vámonos preparando cada uno de nosotros, ¿verdad?, para que podamos identificar los dones y no nos preocupemos si aquel es profeta y yo no lo soy. No, usted a lo mejor tiene otras cualidades, otros dones. En la iglesia hay otros hermanos que son muy serviciales, ¿verdad? Hay hermanos que cuando uno los visita se desviven por atender a la gente. Ellos tienen ese tipo de don. Otros hermanos que son dadivosos, le dan a las personas, no vacilan en despojarse para ayudar a otros. Ellos tienen otros dones. Así que vamos poco a poco identificando, pero por ahora estamos con los dones de poder: fe, sanidad, milagros. Amén. Entonces, dice la palabra, y solo voy a repetir un poco, que los dones de poder, en este caso el don de fe, es un don sobrenatural que el Espíritu Santo nos da para creer en Dios sin reserva alguna. Y es una habilidad sobrenatural para combatir la incredulidad. El miércoles pasado yo insistía en que tengamos cuidado, ¿verdad?, para no dar lugar a la incredulidad, ¿verdad? Porque la incredulidad nos desubica de esa posición de fe. Y entonces de esa manera nosotros poder enfrentar circunstancias adversas confiando en Dios, confiando en su palabra y sus promesas. Y daba una definición también de fe. Cuando tú tienes fe, lo vas a notar porque tú crees a Dios y en su palabra.
Cuando tú lees la Biblia y allí lees algo y tú lo crees, estás actuando en fe, ¿verdad? Es una forma de decir que hemos desarrollado la fe. En el constante estudio de la palabra, tú recibes una promesa del Señor, tú tomas esa promesa para ti y la guardas en tu corazón y confías en que Dios va a hacer la obra. Si estás esperando un milagro y Dios te ha hablado de ese milagro, Él está trabajando y Él va a cumplir. Dios no es hombre para mentir, hermanos. Él no es como nosotros, que a veces hacemos promesas y no las cumplimos. Dios, si Él te dijo que te va a sanar, te va a sanar. Si Él te dijo que te va a dar un nuevo trabajo, te lo va a dar. Nada más que Él tiene procesos, amén. Dios tiene procesos y en la vida tenemos que pasar esos procesos. Ustedes no tienen ni idea en el proceso que hemos vivido nosotros como pastores. No ha sido fácil, porque es un aprendizaje, pero al mismo tiempo es un trato con las personas. Y eso nos va forjando y nos va ayudando. Muy bien, entonces, también comenzamos el miércoles pasado a enseñar algunos propósitos del don de fe. Y la semana pasada yo enseñé que uno de los propósitos es la protección personal en momentos de peligro. O sea, se recuerdan que hablamos del caso de Pablo cuando le mordió una víbora, ¿verdad? Y cómo al final la gente que lo rodeaba, al principio, ¿verdad? Decían, no, este hombre es un asesino, acaba de salir de un problema, de un naufragio, y bueno, miren, la serpiente lo mordió, este hombre va a empezar a dar síntomas de que va a morir. Pero ¿qué pasó? Pablo descansaba en las promesas de Dios. Allá cuando estaba en Jerusalén, Pablo, Dios le dijo, ¿sabes qué? Vas a pasar muchos naufragios, vas a pasar persecuciones, te van a apedrear, pero yo voy a estar contigo. Y en ese proceso del naufragio, Pablo, no siendo el capitán del barco, pudo guiar y mantener unidos a 272 personas y luego abandonaron el barco, llegaron a una isla y allí fue cuando Pablo fue mordido por una víbora. Pero ¿qué pasó? Dios lo guardó. Ese es un don de fe y ese es un propósito del don, la protección personal. Así que usted cuando vaya a hacer algo, vaya a ir y hacer algo del Señor, usted encomiéndese al Señor y pídale la protección divina. Otro propósito es recibir sustento, o sea, alimento sobrenaturalmente. Amén. Recibir sustento, o sea, alimento sobrenaturalmente. Y allí vamos a hablar de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Me voy a tomar la libertad de leerlo porque este propósito es hermoso, hermano. Cómo Dios cuida de sus hijos. Amén, dice la palabra. Entonces Elías, aquí vamos a hablar de otro profeta, el profeta Elías, un hombre poderoso, usado por Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos, oiga bien, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Qué rico, ¿verdad? Una carnita rostizada bien sabrosa. Y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Impresionante, hermano. Otro de los propósitos del don de fe es sustento. Recibir el sustento. ¿Saben qué pasaba con este profeta? Tenía tanta fe y tanto conocimiento de ese Dios poderoso que él
le dijo al rey de ese tiempo, al rey Acab, era un rey malo, hermano, era un rey que no hacía, no vivía ni desarrollaba su reinado conforme al propósito de Dios. Y ese rey recibió la palabra del profeta y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, no va a llover. Para un rey que gobierna un pueblo, oír esa profecía de que no iba a haber lluvia, hermanos, ¿qué pasaba? No iban a haber cosechas. ¿Cómo este profeta, como Elías, viene diciéndome a mí que no va a llover? Esa es una palabra que no voy a aceptar. Entonces el rey no estaba contento con Elías. Por eso Dios, fíjense bien, Dios lo cuidó. Dios le dijo, ¿sabes qué, Elías? Tú vas a estar en peligro, pero yo te voy a proteger. Vete. Y se fue a un lugar, ahí a una cueva, hermano, a protegerse. Pero Elías tenía que comer, ¿verdad? Tenía que beber agua. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, vete a ese río, ahí hay un río, ahí en ese lugar vas a estar protegido y yo te voy a alimentar. ¿Y qué le mandó, hermanos? Cuervos. ¿Saben una cosa? El cuervo es dentro de la categoría de animales impuros. ¿Cómo es que Dios usó un animal que en la categoría de ahí en Levítico, ya lo vamos a leer, capítulo 11 de Levítico, habla de los animales impuros? ¿Cómo es que Dios, cómo se atreve Dios, verdad, a enviar un animal impuro para alimentar a su hijo, el profeta? Dice la palabra allí en Levíticos 11. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie. ¿Por qué estoy haciendo esta aseveración y aclaración? Hay momentos en la vida que un impuro, un impío le puede dar una palabra a usted, hermano. Y usted decir, pero ¿cómo este impío? Sí, Dios, si usó al cuervo, si allá en la historia de la Biblia usó un burro que hablara, a un mulo, Dios puede usar cualquier cosa para hablarte o para enseñarte. Amén. Eso es importante. Le dijo el Señor a Elías, el profeta, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Había una sequía anunciada por Elías, ¿verdad? Ya lo leímos allá en Primera de Reyes 17:1. Allí está él profetizando una sequía que duró, hermanos, 3 años. Imagínense usted que aquí en Texas venga una sequía y no llueva por 3 años, nos va, va a ser muy difícil. Y esa fue la palabra que Dios le dio a Elías para que profetizara. Y el rey Acab, que era un rey malo, era un rey, no cumplió, no vivió ese rey conforme al plan y propósito de Dios. Y Dios mandó ese castigo a esa nación por la forma en que el pueblo y el rey se estaban portando. Hay momentos en que Dios, tú vas a decir qué está pasando en mi vida, pero a lo mejor la mano de Dios está allí, hermanos. Tengamos cuidado, ¿verdad? Porque Dios en un momento dado nos puede probar. Muy bien, entonces, esto que dijo Elías era una amenaza para el reino norte de Israel y el reino de Acab. Por lo tanto, dice, la vida de Elías corría peligro. Ya lo dije, Dios lo envía al arroyo y allí lo alimenta a través de los cuervos. Le dice, escóndete en el arroyo, beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos. O sea, hermano, Dios tiene control y el don que estamos hablando de fe, esa fue una fe absoluta de Elías de confiar. Él estaba delante de un rey, de un pueblo rebelde. Y él no tuvo miedo. Hay momentos en la vida que nosotros Dios nos va a desafiar a que hablemos lo correcto, hermano. A lo mejor un amigo, un vecino, alguien en tu trabajo, tú tienes que darle una palabra y no debes de callarte, ¿verdad? Y eso te pone en riesgo. Hay muchos lugares en el mundo donde hay misioneros que tienen que predicar la palabra
y por predicar la palabra se ponen en riesgo, pero tenemos que tener la confianza y la fe de que Dios nos va a guardar y nos va a proveer alimento. Amén. Muy bien, vamos a hablar de otro propósito, el de impartir disciplina espiritual. Segunda de Reyes, capítulo 2, 23-24. Estamos hablando acá de el profeta, estamos hablando de un profeta, ¿verdad? Allí en Segunda de Reyes, ya no era Elías, era otro profeta, amén. Dice lo siguiente: después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube. Calvo, sube. Tenemos que tener cuidado los que ya nos falta un poco de pelo, ¿verdad? Y entonces, mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Fíjense qué tremendo, una palabra que uno profiera, que pueda ser de poder, pero que pueda maldecir a otro. Y dice la palabra, los maldijo, dice, en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Qué tremendo, hermano. Tan fuerte la fe de este profeta que Dios le permitió que sucediera esto. Para que podamos ver nosotros que los dones nos empoderan, hermano. Y que hay dones que nos van a dar y la fe. Por eso, cuando el miércoles hablamos de Hebreos 11, yo les recomendé que leyeran el capítulo completo para que pudieran ahí conocer los héroes de la fe. A lo mejor un día tú, hermano, vas a ser ese héroe de la fe. No desmayes y sigue adelante. Muy bien. Otro propósito es ganar batallas sobrenaturalmente. Y esto me encantó leerlo porque nos da siempre esa fortaleza de ver el poder de Dios cuando nosotros tenemos ese don de fe, hermano. Usted tiene que estar orando y ayunando para que Dios le ayude y le dé esa fe sobrenatural. Allí en Éxodo capítulo 17, versículos 10 y 11, la palabra dice lo siguiente: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Un poquito de historia de lo que es Amalec. ¿Se recuerdan de Esaú y de Jacob, hijos de el hijo de Abraham, Isaac? Toda una historia interesante, no voy a entrar en detalles, pero Esaú fue el que vendió la primogenitura a Jacob. Y Esaú se desatendió de la familia después del problema que vivió entre sus padres, entre su padre Isaac y Jacob, porque la primogenitura en el tiempo de los patriarcas era tan importante, hermano. Y el primogénito tenía privilegios mayores que los demás hijos. Pero Esaú perdió la primogenitura. Bueno, y él, ¿verdad?, creó un pueblo. De este hombre, Esaú, nacieron muchas personas. Se formó, digamos, una tribu, por así decir. Y Amalec era descendiente de Esaú, hijo de Isaac, hermano de Jacob. Y era Esaú, ¿verdad? Era un símbolo, quiero que entiendas esto importante, de la naturaleza física que exige satisfacer sus inclinaciones al mal. El hombre viene con una raíz de maldad. Los niños no es que nazcan malos, pero hay una raíz en ellos que cuando el niño va creciendo y llega a una edad de 6 años en adelante, ya el niño tiene conciencia del bien y del mal. Pues Esaú tiene un símbolo de la naturaleza física, de la naturaleza humana, carnal, amén, inclinada al mal.
Los amalecitas se habían convertido en enemigos de Israel y nunca dejaron de serlo, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Que entre la misma familia podamos tener diferencias y volvernos enemigos. Terrible. Por primera vez, los israelitas tuvieron un problema, hermanos. Resulta que cuando iban por el desierto, había gente joven, más fuerte, que iba adelante. Pero las mujeres, los niños y los adultos se atrasaban un poco y se iban a la retaguardia. Y estos amalecitas atacaron a Israel, pero no lo atacaron en el frente, lo atacaron en la retaguardia, sin ser enemigos. Y quiero decirte algo, hermano, Israel todavía no tenía un ejército. Por ahí se armaron como pudieron para combatir al enemigo. Muchas veces nosotros en nuestra vida espiritual, conforme llegamos al Evangelio, Dios nos va dando las armas espirituales. Y al principio de nuestra vida posiblemente van a haber amalecitas que nos van a atacar la retaguardia. Y vamos a perder algunas batallas, hermanos. Pero en el nombre de Jesús, nosotros vamos aprendiendo a usar la armadura de Dios, ¿me entienden? Y eso es importante. Esto que estamos enseñando es para que usted entienda que la fe es un arma para usted. En el nombre de Jesús usted cree y usted destruye los amalecitas que puedan venir a su vida. Y allí vamos avanzando y vamos creciendo y nos vamos perfeccionando en el camino de la fe. No se preocupe si todavía hay amalecitas que salgan allí en la retaguardia suya. Usted va a hacerse fuerte y va a pelear en el nombre de Jesús. Entonces, en Éxodo 17, 9 a 10 dice lo siguiente. Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. Qué interesante esto, hermano. Ya estamos hablando de la fe. Yo quiero decirte algo. Nosotros los pastores siempre vamos a infundir la fe en el sentido de la oración. Nosotros seguimos orando los lunes, los jueves, los viernes y otros días. Su pastor todos los días se levanta a las 5:30 de la mañana para orar por ustedes, porque yo sé que debo de pelear batallas espirituales. Viene la campaña evangelística y el enemigo no está contento de las almas que vamos a alcanzar ahí en Midlothian. Y el enemigo está atacando, hermano. No, ni tiene idea usted cómo somos atacados. Pero la oración, el pueblo de Israel en el desierto iba a vivir una batalla y Moisés se preparaba para orar. Porque él no fue a la batalla, él se quedó peleando la batalla espiritual. Entonces, quiero decirte que Israel no podía vencer a Amalec por sus propios esfuerzos, por sus propias fuerzas. Así como tú y yo no podemos vencer en nuestra naturaleza humana, hermanos. Dice el apóstol Pablo allí en Gálatas 5:17, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. En nuestra vida estamos peleando también nosotros batallas. Cada día tú, hermano, estás peleando tu batalla. Pero cuando nos juntamos y nos unimos como Moisés se unió con Ur, allí, ya voy a seguir leyendo, entonces se hace más fácil pelear la batalla. Así que sigamos conectándonos los lunes, los jueves y los viernes. Entonces dice que entonces iban caminando por el desierto, ¿verdad? Y los amalecitas estaban luchando contra Israel. Israel no era un ejército perfecto, ni estaban entrenados, pero tenían un líder, hermano. Había un líder que estaba orando por ellos. Ponte alegre porque tú tienes unos pastores que oran por ti. Ahí estamos peleando y hay hermanos que se han unido a nosotros. No son muchos todavía, pero ahí se están conectando con nosotros y estamos orando por las diferentes actividades y por las diferentes necesidades. Pues voy a seguir porque esto es interesante, quiero decirte.
Entonces, dice Éxodo 17, 11 y 12. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, ese era un símbolo de oración, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Cuando nosotros dejamos de orar, va a prevalecer Satanás, van a prevalecer los problemas. Pero cuando estamos orando, el enemigo va a tener que huir. Amén, hermanos. Entonces, pero la mano de Moisés se le cansaban, dice. Hay días en que podemos cansarnos, pero cuando hay otros que nos levantan las manos, entonces vamos a poder salir adelante. Entonces dice, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro lado. Así estuvieron las manos firmes hasta que se puso el sol. Yo te voy a levantar la mano a ti, créelo, hermano. Y tú le vas a levantar la mano a otro. Si tú te pones con las manos así 2-3 horas, no vas a aguantar. Esa fue la posición de Moisés en humillación ante Dios, clamando por la victoria de su pueblo. El líder es responsable espiritual de la manada. En este caso, Moisés era responsable de la vida del pueblo de Israel. Entonces, quiero decir algo, tengo un comentario. Un examen detenido revela que la lucha de esta batalla, en efecto, tuvo lugar en la cima de la montaña. Fue una lucha en oración. Porque dice que cuando él levantaba las manos, prevalecía el ejército de Israel. Cuando él las bajaba, avanzaba Amalek. Este es un símbolo de que no debemos de bajar las manos, hermano. Hay que estar orando todo el tiempo porque el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay otras tantas cuestiones, porque la lucha no solo es contra Satanás, la lucha es contra el mundo, es contra la misma carne nuestra que a veces nos traiciona. Entonces, aquella batalla no la ganaron los israelitas por su capacidad para combatir, porque ellos no eran soldados experimentados ni aún tenían en aquel momento una tradición militar. Ahora Israel, sí, hermano. Ahora Israel hasta la bomba atómica tiene, es un ejército poderoso, pero en ese tiempo que estamos hablando apenas unos cuchillitos y unas espaditas tenían. Pero quiero decirte algo, la batalla la peleó y la ganó Moisés, porque él era un hombre de fe y creía en Dios. Amén. Entonces, este es otro propósito que se cumple cuando es un hombre de fe, que él cree. Van a haber obstáculos, van a haber situaciones, que esto, que lo otro, porque siempre hay, hermano. Pero lo importante es que descansemos esperando la obra de nuestro Dios. Amén. En el momento en que Moisés ya no fue capaz de mantener sus manos en alto, los israelitas comenzaron a perder terreno en la lucha. Si no hubiera sido por Moisés, habrían sido derrotados. Quiero decirte algo, anota, el Espíritu Santo es el único que puede darnos la victoria sobre nuestra naturaleza física. Y a lo mejor te has debilitado a veces, pero no desmayes, hermano, hermana, sigue adelante. Entonces, el triunfo llega en la medida en que un creyente es controlado por el Espíritu. Sí, dejemos que el Espíritu Santo nos controle. Cuando tú y yo actuamos independientemente del Espíritu, Amalek, es decir, nuestra naturaleza física, porque esa es la enseñanza que estoy dando con este propósito. Hay luchas físicas, espirituales que nosotros mantenemos. Hemos tal vez tenido una vida anterior no muy fácil y todavía hay cuestiones que en nuestra misma naturaleza afloran y vivimos peleando, pero no desmayemos, hermano. Nos caemos y nos levantamos, como el pueblo avanzaba y retrocedía. Moisés levantaba las manos y prevalecía la victoria de Israel. Él bajaba las manos y
se echaban para atrás. Entonces, recordemos esa imagen de Moisés, ¿verdad? Levantar las manos, ayudémonos unos a otras. Cuando tú te encuentres en alguna dificultad, pues pide oración, pide ayuda, ¿verdad? La oración eficaz del justo, dice la palabra, puede mucho. Tú y yo, hermano, nunca seremos capaces de dominar y vencer las inclinaciones de nuestra propia naturaleza humana. Pero quiero decirte algo y te tengo una buena noticia. El Espíritu Santo sí lo puede. Gloria al Señor. No sé cómo estoy en el tiempo. Quiero ver cómo voy para... Ya tengo, bueno. ¿Falta cuánto? 7 minutos. Ok, muy bien. Vamos a hablar otro poquito. Me emociono, hermanos. Ay, perdónenme, ¿verdad? Pero estos son temas deliciosos, ¿verdad? Hablar de la fe y hablar de hombres con una fe real. Y el último punto, liberar personas de espíritu inmundos. Qué lindo, ¿verdad? Allá cuando llegamos los domingos, este domingo vamos a llegar todos con fe, amén, hermanos, con ese don desarrollado, para que el enemigo, pues, salga fuera. Dice la palabra en Hechos 19, 11, 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Gloria al Señor. Fíjense qué interesante. Milagros extraordinarios por la fe de la gente, hermano. Tú creerías que si yo me quito la camisa, ¿verdad? Porque era, o él se ponía algo aquí porque me imagino que bajo el sol había mucho sol cuando andaba predicando y sudaba. Y esos paños y esas camisas, eso que andaba, ¿saben qué? La gente se la llevaba y se la ponían a un enfermo. Óigame lo que estoy diciendo, esa fe de la gente. Y ese enfermo era sanado. De eso está hablando acá. Ese don de fe. Lucas, que es el que nos cuenta aquí en el libro de los Hechos, afirma que estos eran milagros extraordinarios, hermano. Imagínate tú, los paños, los delantales de Pablo, las toallas para el sudor, pues, que usaba, puestas sobre una persona. No estaba Pablo allí, esa toalla se la llevaba alguien, ¿verdad? Y decía, me la llevo para mi abuelita por la artritis o por mi primo porque está con un problema en la rodilla, y se llevaba ese paño todavía un poco sudoroso, y allá llegaba este hombre, esa mujer, y la ponía sobre el órgano dañado. ¿Y qué sucedía, hermano? Habían sanidades. Allí la fe, ¿verdad? Esa persona, increíble, milagros portentosos. Amén. Entonces, pero lo más interesante, fíjese bien, es que gente que estaba poseída, endemoniada, le ponían los trapos sudados y los demonios salían. Qué hermoso, hermano. Allá escondidito sin que nadie viera. Y ahí le llevaban los trapos de Pablo, llenos de la unción, porque existe eso. La Biblia lo declara. Hay mucha gente incrédula. Qué terrible es la incredulidad, hermano. Hay gente que me está oyendo en el Facebook y dice, pastor, es un mentiroso. No, la Biblia lo dice y yo creo a la Biblia. Yo te animo, tú que me estás viendo ahí en Facebook, cree la palabra del Señor. Amén. Entonces, era inusual, yo anoté aquí, era inusual que Dios usara paños o delantales de esa manera. En realidad, puse aquí, no sabemos cómo funcionó esto, solo que de la misma forma, recuérdense lo que dice la Biblia ahí en Hechos 5:15, hablando de la sombra de Pedro. Ahí con los hombres estamos estudiando la Biblia, el libro de los Hechos, y leímos que la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y eran sanados. O el manto de Jesús que lo agarraba la gente y eran sanados. Amén.
Ahí en Mateo 14:36 está eso. Este objeto, esas posesiones, esos trapos, se convirtieron en un punto de contacto en que la persona liberaba su fe en Jesús como el sanador. Yo te animo en esta noche, allí, da un paso de fe, y agarra la Biblia, ¿me entendés? Y dile, Señor, yo creo lo que dice tu palabra. Aquí lo dice, papá. Mira, yo lo estoy leyendo. Y usted póngase la Biblia allí donde le duele, allí en el problema de la artritis, allí en cualquier lugar de su cuerpo. Y haga un acto de fe, amado hermano. Porque la Biblia lo enseña. ¿Cómo actúa eso? No me pregunte. Pero crea que Dios lo puede sanar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Espíritu Santo, toca ese órgano enfermo, allí donde mi hermano, mi hermana está, y sánalo en el nombre de Jesús. Obra por la fe que tenemos en lo que tu palabra dice, porque la creemos en esta noche. Declaramos sanidad en esos cuerpos. Si hay opresión espiritual maligna, sale ese espíritu en el nombre de Jesús y somos libres por la fe en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Yo espero que esta enseñanza te